Hola a todos, futuros profesionales de la formación vial. ¡Qué absoluta maravilla tener a la próxima élite docente en esta nueva clase de pizarra! Como futuros especialistas en seguridad vial, vuestra misión va mucho más allá de enseñar a aparcar o a meter las marchas. Vais a enseñar a la próxima generación al volante cómo salvar vidas en los peores escenarios posibles. Hoy vamos a dominar la asistencia inicial en accidentes de tráfico y lo vamos a hacer con un nivel de detalle técnico impecable y, por supuesto, con la energía a tope. Así que preparad esos apuntes porque empezamos fuerte. El menú para la sesión de hoy es denso pero vital. 1. La biomecánica y física del choque. 2. El herido politraumatizado. 3. Traumatismos cráneoencefálicos. 4. La escala de Glasgow. 5. El protocolo para retirar el casco. Y 6. Lesiones medulares y shock. Vamos a por ello. Primer bloque del día, biomecánica y física del choque. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. A ver, para entender las heridas, primero hay que entender la pura y dura física de un impacto. La realidad de un accidente es brutal, chicos, y está dictada por una fórmula que no perdona, la energía cinética. Esta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por el cuadrado de la velocidad. ¿Y esto qué significa en el mundo real? Pues que toda esa energía, al transformarse en fuerza durante una frenada brusca, destroza los tejidos. Para que vuestros futuros alumnos lo entiendan a la perfección, usad esta analogía que nunca falla. El impacto que sufre el cuerpo al frenar en seco a cierta velocidad es exactamente el mismo que si cayéramos al vacío desde un edificio de varios pisos. Así de simple, es pura gravedad y velocidad. Y ojo a estos números, por favor, porque son carne de examen de certificación. Cuando sufrimos una deceleración repentina, el peso relativo de nuestras vísceras se multiplica a lo bestia. Fijaos, a 100 km por hora, un hígado que en reposo pesa apenas 1,5 kg impacta contra las costillas con una fuerza equivalente a casi 48 kilos. ¡Una locura! El cerebro pasa de 1,5 kg a 42 kilos. Un riñón o el propio corazón pasan de 300 gramos a más de 3 kilos. Y el bazo de unos ligeros 150 gramos a más de 4 kilos. Literalmente, a 100 por hora, un cerebro de 1,5 kg se convierte en un proyectil de 42 kilos rebotando dentro del propio cráneo. Por eso la velocidad dicta siempre la gravedad de las lesiones. Pasamos al segundo punto, el herido politraumatizado. Una vez que esa inmensa energía cinética hace de las suyas, tenemos que enfrentarnos a las consecuencias físicas sobre los ocupantes. Anotad bien esta estadística. 1 de cada 3 personas heridas en un accidente de tráfico resulta politraumatizada, es decir, sufre lesiones en varios órganos o sistemas del cuerpo, y al menos una de ellas pone en riesgo su vida de forma inminente. ¿Qué escenario nos solemos encontrar? Pues fracturas múltiples, inestables y, muy a menudo, fracturas abiertas. Pero lo realmente crítico aquí es que estas fracturas vienen casi siempre de la mano de daños gravísimos en vasos sanguíneos y nervios periféricos. Esa pérdida masiva de sangre empeora el estado de la víctima en cuestión de minutos y dispara el riesgo de secuelas irreversibles. Y a todo esto hay que sumarle el altísimo riesgo de que estas personas se queden atrapadas entre los amajijos de chapa. Tercer bloque de nuestra clase, traumatismos cráneoencefálicos y sus signos. Esto nos lleva de cabeza a la principal causa de fallecimiento en los accidentes de tráfico, los daños en el sistema nervioso central y los traumatismos cráneoencefálicos. Es clave que entendáis cómo se producen estas lesiones dependiendo de quién sea la víctima, porque la cinemática del golpe cambia totalmente. En un atropello a un peatón, por ejemplo, el daño viene del movimiento repentino y violento del bloque cuello-cráneo, que básicamente destroza el encéfalo y la columna. Si hablamos de ocupantes de un coche, lo más frecuente es el impacto directo de la cabeza contra el parabrisas, contra zonas duras del interior o salir despedidos por la ventanilla. Y en los motoristas, el origen del traumatismo suele ser el golpe seco y directo de la cabeza contra el asfalto. Vale, equipo, necesito máxima energía y concentración aquí, porque esta es de las mayores trampas que os van a poner en los exámenes. Cuando vemos a una víctima con posible traumatismo craneal, es normal ver heridas en cabeza, cara o cuello que sangran de forma escandalosa, sobre todo en el cuero cabelludo. Lo que hay que hacer ahí es colocar un apósito limpito sin presionar demasiado. Pero ojo a esto, si veis que sangran por los oídos, lo que técnicamente se llama otorragia, o por la nariz, que es la epistaxis, esto es una señal clarísima de fractura de cráneo. Jamás, y digo jamás, se deben taponar estas hemorragias. Repetidlo conmigo. No se taponan oídos ni narices sangrantes en un accidente. Si lo hacéis, la sangre se acumula, la presión dentro del cráneo se dispara y provocaréis daños cerebrales irreparables. Cuarta parada de la clase, la famosísima escala de Glasgow. Tomad buena nota porque esta parte tiene la mayor densidad de datos para vuestras pruebas de certificación. Antes de aprendernos la escala, la gran pregunta es ¿cuándo narices la aplicamos? Pues bien, se aplica si la persona está inconsciente y tiene golpes en la cabeza o el cuello, cuando es motorista o si la víctima nos dice que no siente o no puede mover alguna parte de su cuerpo. Las reglas de oro previas son intocables y movilizamos el cuello al máximo, nunca de los jamases los trasladamos en un coche particular y si hay vómitos o sangre en boca o nariz, los colocamos con muchísimo cuidado en posición lateral de seguridad para que no se asfixien. Y aquí la tenéis. Memorizar esta matriz no es opcional, es innegociable.
La escala de Glasgow evalúa 3 respuestas. Primera, apertura ocular, que va del 1 al 4. 4 es apertura espontánea, 3 es al hablarle, 2 es si abre los ojos solo al aplicarle dolor y 1 es que no hay respuesta. Segunda, respuesta verbal, del 1 al 5. 5 si se orienta y habla normal, 4 si la conversación está confusa, 3 si dice palabras inapropiadas, 2 si solo hace sonidos raros y 1 si no dice nada, aunque ojo, en niños esto incluye balbuceos o llantos. Y tercera, respuesta motora, la más larga, del 1 al 6. 6 es que obedece órdenes, 5 localiza el dolor, 4 es que se retira del estímulo doloroso, 3 es una flexión anormal, 2 extensión rígida normal y 1 es ninguna respuesta. Tenéis que tener cada nivel interiorizado al milímetro. Sección 5. El protocolo para retirar el casco. Y la verdad es que este protocolo demuestra de manera brillante lo exquisitamente cuidadosos que debemos ser, ya que es el momento más delicado de toda la intervención. Hay que grabar esta ley a fuego. En un accidente de moto no se quita el casco. Nunca, repito, la única y exclusiva excepción es que el casco le impida el expirar o que la persona esté en parada cardiorrespiratoria y necesite RCP inmediata. Y ya que estamos, recordamos otro básico. Nada de dar medicamentos ni echar pomaditas en heridas o quemaduras. Eso se lo dejamos a los servicios sanitarios. Vale, si la situación es a vida o muerte y no hay más remedio que quitar el casco, esto siempre se hace como mínimo entre 2 personas. Vamos con el paso 1. El primer auxiliador se pone justo detrás de la cabeza del motorista. Con las 2 manos va a agarrar firmemente el casco desde la base, bloqueando por completo cualquier movimiento del conjunto de la cabeza y el cuello. Esta inmovilización es el pilar de todo lo que viene después. Seguimos con el paso 2. Mientras el compañero 1 mantiene esa tracción a tope, la segunda persona desabrocha la correa. Y atención a esta maniobra crítica. El que desabrocha desliza su mano con un cuidado extremo para sujetar el cuello y la mandíbula de la víctima. Lo que hace es meter la mano hacia atrás para convertirse en el soporte estructural que antes estaba haciendo el propio acolchado del casco. Y llegamos al paso 3. Cuando estamos seguros al 100% de que el cuello y la mandíbula están bloqueados y sujetos por el compañero, la persona que está detrás empieza a tirar del casco. Tiene que ser un deslizamiento sincronizado, suave, extrayendo el casco hacia atrás sin mover la columna cervical ni un solo milímetro. Es un trabajo de precisión absoluta. Pero un momento, ¿qué pasa si el motorista ha quedado boca abajo en el asfalto? Alerta roja de examen. Os voy a dar el truco pedagógico para que no falléis esto nunca. La excepción tiene reglas muy estrictas. Primero, jamás se intenta quitar un casco estando boca abajo. Segundo, antes de tocar el casco hay que hacer una maniobra de volteo o log roll para ponerle boca arriba. Y tercero, ese volteo no se hace a lo loco. Hay que hacerlo en bloque entre varias personas a la vez, manteniendo la columna totalmente recta como si fuera una tabla de planchar. Una vez que está boca arriba, ya podemos empezar el protocolo estándar de 2 personas. Y llegamos al sexto y último bloque, lesiones medulares y shock. Para terminar, nos metemos en los cuidados de la columna y el colapso del cuerpo. La regla de oro para sospechar que hay una lesión en la médula es la regla de las clavículas. Cualquier víctima que tenga golpes, heridas o marcas por encima de las clavículas se considera automáticamente un posible lesionado medular hasta que los médicos digan lo contrario. La forma de actuar es radical: no mover a la persona, no sentarla jamás, no girarle la cabeza, solo inmovilizar el cuello con muchísimo mimo. Sobre el manejo de heridas en el asfalto, recordad esto siempre en vuestras clases. No somos cirujanos. Nuestro trabajo es preservar, nunca limpiar, nunca tocar y muchísimo menos explorar o hurgar en una herida abierta. Lo único que hacemos es cubrirla con un apósito o vendaje muy limpio, sin apretar. Ah, y otra norma inviolable de los primeros auxilios: 0 comida y 0 líquidos. A una víctima de tráfico no se le da ni una gota de agua, jamás. Y para cerrar, tenemos que hablar del shock, ese gran enemigo silencioso. Muchas veces llegaréis al accidente y veréis a alguien que parece que está bien por fuera, sin heridas feas. Pero cuidado, porque el daño interno, esas roturas de vísceras y hemorragias ocultas de las que hablábamos al principio, provocan un estado de shock. Si tocáis a la víctima y tiene la piel muy pálida o fría, si suda de forma inexplicable, tiene un pulso muy débil pero rápido, está confusa o pierde el conocimiento a ratos, cuidado, es una emergencia vital. Esos signos nos gritan que su cuerpo está colapsando por dentro, por muy entera que parezca la persona por fuera. Bueno, equipo, al repasar todo este increíble volumen de información técnica hoy, desde las letales matemáticas de chocar a 100 por hora hasta la exactitud milimétrica de quitar un casco, os lanzo una pregunta. ¿Cómo va a transformar el que dominéis estos protocolos a la próxima generación de conductores a la que vais a enseñar? La respuesta es sencilla. Van a dejar de ser simples testigos asustados en el arcén para convertirse en el primer y más importante eslabón de la cadena de supervivencia. Vuestro trabajo en las aulas de las autoescuelas literalmente salva vidas en el asfalto. Así que, estudiad a fondo estos conceptos, arrasad en vuestra certificación y transmitid toda esta pasión a vuestros futuros alumnos. Nos vemos en la siguiente clase.